bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy buenas tardes. Hoy todos los martes aquí estamos agradeciendo a Dios por el privilegio que nos da a través de este tiempo de la Santa Cena, y como todo el tiempo, muy bien acompañado. Amén, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes en este precioso día martes que Dios nos permite celebrar junto con usted la Santa Cena. Le damos la cordial bienvenida y le invitamos a que tenga preparado su jugo de uva, su pedazo de pan de galleta, para en unos cuantos minutos celebrar la Santa Cena. Celebrar la Santa Cena es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, y que a veces nosotros no nos percatamos de cosas que Él nos pidió a la iglesia, aquel que genuinamente tiene vida hoy en Cristo está llamado a vivir en la naturaleza del hombre nuevo, que la naturaleza del nuevo hombre es que nació de Dios, y todo lo que es nacido de Dios, dice la palabra de Dios, vive la voluntad de Dios por la naturaleza de haber nacido de Dios. Y el ver nacido de Dios, tenemos una característica que necesitamos ventilarla, hablarla y expresarla, que es el disfrutar la obediencia a lo que Dios nos pide. Porque si tenemos una mala manera de entender la palabra de Dios, o de la manera incorrecta, ser cristiano o evangélico no es algo bonito, no es algo libre. Siempre son problemas, cosas difíciles, y le atribuyen a que así es la vida cristiana o la vida en Cristo. Y yo estoy convencido y completamente convencido por el Espíritu de que eso es una realidad cuando el hombre no tiene a Dios en su espíritu, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios es una persona que vive bajo el dominio de un poder, de un dominio, que es el poder espiritual de este mundo. Jesús lo dice: mi reino no es de este mundo. Entonces, si estamos hablando de un mundo espiritual, pues obviamente que aquel que es controlado por el maligno, por demonios, esa persona va a vivir estragos, va a vivir problemas, va a vivir y siempre va a culpar a otro, pero nunca va a poder culpar a la dimensión espiritual, porque su entendimiento no se ha abierto, no puede ver. Así fue lo que Nicodemo experimentó con Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace no puede ver. Y hablando de no puede ver, dice el reino de Dios. Y nos damos cuenta, está en el versículo 3, y el versículo 3 de Juan dice: no puede ver y no puede entender las cosas que son del Espíritu. O más bien el reino de Dios. Vamos a leerlo, Juan 3. Sí, es mejor. Aquí lo tengo. En Juan capítulo 3. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra reino, estuve viendo las palabras originales y las interpretaciones, que sinceramente mentiría cómo se pronuncian, pero me llevó a que es un gobierno. No puedes darte cuenta de ese gobierno. Y estoy hablando de personas que no tienen a Cristo, aquellos que no han recibido a Jesús. Y ahorita voy a hablar de personas que sí lo han recibido,
pero que no han creído con el hombre interior. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad ahorita de que muchas personas se autoanalicen y digan, ¿realmente estoy disfrutando la vida cristiana? Y te puedo asegurar que la razón por la cual muchas personas no están disfrutando el gobierno de Dios y por qué no son disciplinados al gobierno de Dios y por qué no permanecen en las cosas de Dios, es que esas personas no han tenido una realidad de creer con el corazón. Han creído en lo que la Biblia dice, tuvieron una emoción de recibir a Jesús, pero fue un acto que perteneció a la capacidad intelectual. Y volviendo a Nicodemo, dice en el capítulo 3, versículo 3, no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 dice, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no puede ejercer el gobierno de Dios. ¿Sí? Eso se lo dice que el que no nace de agua y de espíritu. Entonces, estar bajo el Espíritu Santo es estar creyendo con el corazón y decir, ok, ahora yo no pertenezco al gobierno del reino satánico. Ahora yo pertenezco al reino de Dios. Dice la Escritura en Romanos, creo que es Romanos 1:17, dice, ¿cómo no reinarán en vida? Mucho más reinarán en vida aquellos que se apropian de la abundancia de su gracia. ¿Por qué? Porque es obra maestra divina que nuestro Dios hizo para darnos vida nueva. Amén. Estar muy seria, estamos muy seria hoy. Aleluya. Estar bajo el dominio de la potestad de las tinieblas, creo yo que multitudes de personas que están yendo a organizaciones evangélicas o cristianas están yendo porque aman a Dios, tienen buena intención, pero la diferencia existe cuando la persona tuvo un encuentro personal con Dios y nació de nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, hay mujeres que tienen un bebé, pero el bebé nació muerto. Y ese bebé no puede comportarse como uno vivo porque no tiene vida. ¿Sí? Muchas personas quieren vivir el evangelio del reino con rituales, sin creer con el corazón. Creen en los ayunos, creen en la oración. Sí, pues lo que sucede es que se cree mentalmente, pues no, más no se cree con el espíritu, con el corazón, y es ahí en donde está la diferencia, pues, porque podemos creer con la cabeza, podemos creer sensorialmente, pero si no lo hacemos con el corazón, nomás se queda aquí, pues, entonces no hay esa... por así decirlo, ese paso de fe o ese avance en la vida del espíritu, ¿no? Sino simplemente se queda como una vida carnal. Exacto, el hombre cuando nace de nuevo, porque es una nueva criatura, el versículo que Dios puso muy fuerte en mi corazón fue 2 Corintios 5:17, porque de modo que si alguno está en Cristo, es que si estás en Cristo es que naciste de nuevo, tienes vida espiritual. Y no me venga a decir a mí que es más bonita la vida sin Cristo que con Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿qué está pasando con aquel que sabe que nació de nuevo? ¿Sí? Tiene la responsabilidad de practicar la obediencia como estilo de vida, porque el justo, dice la Escritura, va a vivir por fe, y por fe sabe que obedecer es mejor que sacrificios o
consecuencias. Yo le decía a un hermano que estimo mucho, aprecio mucho, le digo, hay más que dos maneras de aprender. Una, obedecer lo que el Señor dice, como lo que estamos haciendo hoy. Lo estamos haciendo por obediencia. Hacer esto en memoria de mí. No es que, mira los pastores, tienen un programa más en Facebook o están buscando los likes. No. Nosotros estamos buscando el hacer la voluntad de Dios y compartírtela para que si en tu corazón está, compartas con otros el practicar la obediencia. Hay personas que no le tienen la apreciación, no han valorado el privilegio de que el Señor sea el Dios de nuestras vidas, sea nuestro Dios, nuestro Señor. La Biblia lo dice claramente, que somos hijos de Dios. Amén. Y si hijos, dice la Escritura, también ¿qué? Herederos. Ahora, cuando uno puede ver el reino de Dios y cuando uno puede entrar al reino de Dios, ¿sí? Jesús les dijo a los fariseos, el reino está aquí. Él estaba hablando. Ahora, cuando uno tiene vida nueva en Cristo, tiene un reino espiritual en el hombre interior. Una vida espiritual que es aquella que el Señor vino a darnos a los que creemos. Y esa vida nueva, ese reino, ese gobierno que tenemos que desarrollar, es algo que tiene está orquestado, una disciplina, para que nosotros vayamos creciendo y desarrollando, ¿sí?, ese crecimiento espiritual. Dice la Escritura, conforme está escrito aquí a Nicodemo, que prácticamente Nicodemo no lo reconoció como Dios, como Señor. Maestro, sabemos que has venido, ¿no?, de Dios, pero no lo reconoció como Señor. Hoy en día tenemos ese fenómeno, que muchos no lo reconocen como Señor en todas las áreas, solamente cuando la esposa se le fue, cuando el hijo se fue, cuando la economía pasó algo, entonces ahí viene. Pero es un tipo de humildad que no está basada en el espíritu, está basada en la capacidad sensorial. Una necesidad, pues, ¿no? Por una necesidad. Creo que de aquí para adelante vamos a estar enseñando y pidiéndole a los hermanos que genuinamente quieran disfrutar la palabra de Dios y que quieran depender de Dios, es que tengas certeza de que tú tienes esa nueva vida. Aquel que puede ver el gobierno de Dios, aquel que puede entender el gobierno de Dios, puede habitar en ese gobierno, estar dentro de ese gobierno y disfrutarlo. Por ejemplo, si nosotros por lo menos yo vine de otro país y me encontré que en este país es un gobierno totalmente diferente. Todo es diferente. Yo no pude venir a decir, es que allá donde yo vengo, así son las leyes. No, yo llegué a un lugar donde ya está establecido un sistema de gobierno. Y creo que todo aquel cristiano que no está consciente, que cree con el corazón que ahora entró a un gobierno que ya está establecido, ese gobierno lo va a mantener a él ajeno a las luchas, a las pruebas. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, aquí nosotros estamos en Estados Unidos. De repente hay personas que yo he visto que han llegado
y se ponen a beber como que si estuvieran en sus países, ¿no? En sus pueblos allá, por decir México o en Centroamérica. Y de repente se les hace fácil tener el estéreo a todo volumen y la música después de las 11 de la noche en la calle. Llega una patrulla y ¿qué sucede? Los agarran arriba del carro tomando alcohol con música a alto volumen, pues van presos. ¿Y qué pasa? Pues inmediatamente ellos, al no poder comprobar su estancia dentro de Estados Unidos, son deportados, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues todo lo que ellos se esforzaron y quisieron para cambiar sus vidas, por no someterse a la autoridad, perdieron todo. Aleluya. ¿Qué opinas al respecto? Pues es que tenemos que ser obedientes a lo que, al reino, pues, ¿no? O sea, estás hablando de lo que son las leyes de un gobierno que no es terrenal, pues, ¿no? Entonces, estás hablando del reino, el gobierno del reino de Dios, ¿no? Amén. Entonces, pues, es importante que seamos obedientes a lo que ya está establecido. Pues si aquí en la tierra no podemos cambiar las leyes de un gobierno que es terrenal, pues cuánto menos podemos cambiar las leyes de un gobierno que es de Dios mismo, ¿no? Aleluya. Entonces, pues lo único que nos resta es ser obedientes, ¿no? Pero ahí lo que sucede es que personas... Hay consecuencias inmediatas en la mayoría de los casos, no en todas, porque sí hay en gobiernos terrenales en donde sucede, pues, ¿no? El ejemplo que nos das de si te pasas un semáforo en rojo y vienen carros, pues obviamente inmediatamente vas a provocar un accidente, ¿no? Entonces, en la dimensión del espíritu, en el gobierno del reino de Dios, hay veces que las consecuencias no son inmediatas. Entonces es ahí en donde personas, hay veces que sí son inmediatas. Entonces es ahí en donde personas empiezan a no obedecer y no obedecer y no obedecer, pero llega un momento en donde ya no ven lo duro, sino lo tupido de lo que está sucediendo en sus vidas, pues. Fíjate que tocaste un tema muy, muy relevante, muy importante y que es vital. ¿Por qué? Aparentemente, cuando una persona viola las leyes o los principios del reino espiritual, acuérdate que el hombre que nació de nuevo está facultado por Dios, nos dio Dios su espíritu, ¿sí? Para que fuese nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro instructor, ¿sí? Tenemos al Espíritu Santo. Ahora, tenemos el privilegio, se podría decir, que el Espíritu Santo va a operar en nuestras vidas si nosotros, ¿sí?, ejercemos la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. O sea, por fe disfruto el obedecer a Dios. Pero vamos a utilizar el ejemplo que nos pone aquí mi amada esposa Blanquita, que una persona ve que no hay consecuencias inmediatas. En la dimensión natural no hay, como en la dimensión física, una consecuencia. Que te pasas el semáforo, chocaste y ves los estragos. Ves los carros destruidos, gente herida, bla, 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 bla. Todo lo que sucede. Pero ahora en lo espiritual. En lo espiritual es peor que en lo natural. ¿Por qué? Porque se abrió la puerta al reino espiritual satánico. Sí, a lo que me refiero es a que no lo vemos físicamente, ¿no? Ese fue mi enfoque, pero o sea, es súper importante, es vital, ¿no? Lo que estás compartiendo. Sí, porque
tenemos que estar conscientes de que va a haber una consecuencia porque le dimos permiso al reino espiritual satánico, demoníaco, para que comience a obrar en nosotros. Y de una manera que ellos no están jugando, ni están perdiendo el tiempo, ni salen de vacaciones. Ellos tienen una misión: matar, mentir y destruir. Y aunque primeramente es mentir, ¿no? Y robar. ¿Robar? Sí, es robar. No recuerdo el orden, pero los tres no se me olvidan. Pero hay un orden. Él vino a robar, matar y destruir. Y creo yo que todos los que hemos nacido de Dios nos tenemos que percatar que cuando por fe no obedecemos lo que la palabra de Dios dice, le estamos dando permiso a una entidad espiritual. Estamos abriendo puerta, ¿no? Como normalmente se dice, ¿no? Sí, y puede ser donde hoy hablaba con una persona, ministraba a una persona y me decía, ¿por qué pastores están sufriendo también consecuencias del diablo? Le dije, no fue el diablo que vino y agarró a un pastor y lo hizo como quiso, no. Fue el pastor que abrió una puerta. Que la gente no se haya dado cuenta, eso es otra cosa. Pero ninguna maldición, dice la Escritura, viene sin causa. Así es. Y yo no entendía la severidad, lo serio que es esto, hasta que me percaté en mi propia vida, como experiencia propia. Dije, bueno, yo tengo delante de mí el obedecer o no obedecer. Así es. Entonces, prefiero obedecer. Ahorita muchas personas están lidiando con muchas situaciones, por ejemplo, con enfermedades, con pobreza, con tristeza, y no se dan cuenta que todas esas cosas son consecuencias de que abrieron puertas. Ahora, estoy hablando de personas que genuinamente creen con el corazón, que son seres espirituales, que nacieron. No estoy hablando de personas que van a las iglesias, ¿sí?, que no tienen vida espiritual, no han nacido de nuevo. Viven una religión creyendo que, pues sí, cierto, creen muchas cosas que son ciertas. Diosito es muy bueno, él me ama, bla, 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 pero no pertenecen al gobierno de Dios. Una de las versículos, y de hecho lo compartí el martes pasado, que es Santiago 1:2, dice, tened por sumo gozo. Aleluya. El que os halléis en diversas pruebas, ¿no? En diferentes situaciones. Entonces, hay veces que nosotros nos enfocamos en lo negativo o en las circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor, y ese es el enfoque en el cual estamos puestos. Pero aquí la palabra nos está enseñando que cada situación mala o pruebas o luchas o cosas de ese calibre, de ese tipo, son una oportunidad para reaccionar, para crecer en fe. ¿Reaccionar? Pero es para crecer en fe, o sea, es ahí en donde, en esos momentos donde tenemos, en vez de retractarnos, es en donde tenemos que ir en contra de Satanás y la situación en la cual está sucediendo. Entonces, Dios nos ha dado la victoria, y es ahí en donde tenemos que aferrarnos y pararnos en fe firmes y ejercer esa fe que tenemos a través de la palabra. Definitivamente. ¿Cómo empieza una persona a despojarse de condiciones que se están viviendo? Porque no es el plan de Dios que permanezcas Exacto. en el sufrimiento o en la prueba, si tú le quieres llamar prueba. Si yo le digo consecuencia, en mi caso personal, el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo, bástate de mi gracia. ¿Cómo no reinarán en vida aquellos que se apropian de la abundancia de su gracia? Amén. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona quiere salir de eso y no sabe cómo salir? Número uno,
Tiene que haber un genuino arrepentimiento. Porque el que se humilla a Dios, Dios lo levanta. Amén. ¿Qué hizo al arrepentirse? ¿Sí? Se asoció con la gracia, se asoció con Dios, se asoció con la palabra y se humilló y Dios lo exalta. Pero ¿qué sucede con aquella persona que no quiere, ¿sí?, humillarse, no se arrepiente? Acuérdate que la materia prima con la que el diablo está hecho es el orgullo. Y hay un touch, un matiz, un esquema, no sé cómo llamarle, a un tipo de orgullo tan disfrazado que miles y miles de personas no se dan cuenta que llevan orgullo en su corazón. Y cuando no es una cosa, es la otra. Y cuando no es otra, es la otra. Y dices tú, oye, pero son personas que oran, son personas que asisten periódicamente a la iglesia, tocan la alabanza. ¿Qué sucede con esta persona? Sinceramente, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y mi consejo es para aquel que tiene duda en su vida, es ir con el ayudador. ¿Quién dice, quién conoce la mente de Dios más que el Espíritu Santo? ¿Quién conoce los pensamientos de nosotros? El Espíritu que está en nosotros. Y el Espíritu Santo puede ayudarnos a nosotros a mostrarnos dónde está esa condición. Pero ¿qué necesito yo decirle? Por ejemplo, si yo lastimo en los sentimientos a mi esposa y yo quiero que ella esté diferente conmigo, tengo que venir y solicitarle a ella que me escuche. Si es el momento propicio para que ella me escuche, y yo le tengo que pedir perdón. Si eso es en lo natural, ¿sí? Imagínate en lo espiritual, donde tú vas y le dices a la persona del Espíritu Santo, déjame ver lo que no veo. Dime dónde está el problema mío, por qué no disfruto la esencia de lo que es vivir en la comunión con Dios, y creando y procreando aquello que el Señor. Ahora entiendo cuando el Señor dijo, aún cosas mayores harán en mi nombre. ¿Cuáles son esas cosas mayores? Muchas personas se imaginan que cosas extraordinariamente, no, ya todo está hecho. Inclusive personas que viven en pecado hacen milagros, predican, hacen un chorro de cosas. Pero la misma Biblia nos dice a nosotros que Jesús le va a decir un día a esas personas, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Porque el punto aquí es vivir en comunión, en armonía con la persona del Espíritu Santo, cuidando nuestra vida espiritual, viviendo en santidad, viviendo en integridad, porque esa es la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es un edificio. La iglesia de nuestro Señor es el templo del Espíritu. Y es por eso que nosotros necesitamos tener más cuidado de lo que nosotros ponemos, porque si alguien te puede enseñar y decir qué es el tipo de cuidado que tenemos que tener, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo a usted no le convence de su condición que usted se encuentra, no va a existir ningún hombre en la tierra que te pueda convencer. El único que nos puede ayudar, el terreno del espíritu, del hombre interior, es el Espíritu Santo. Allí en fuera, yo te puedo leer toda la Biblia, puedo saber toda la Biblia, pero el que la revela, el que la manifiesta a mi espíritu, y la creo por fe y la voy a actuar por fe, es la persona del Espíritu Santo. Si la Biblia no se me revela a mi espíritu, la tengo aquí, pero el Espíritu Santo no le ha dado aquí la revelación, yo no tengo pasión por ella. Yo no valoro, no equilato, ¿no? Por ejemplo, yo he visto joyas. Vi una vez una piedra fea, ¿no? Una piedra, diamante, o no me acuerdo qué era.
pero lo vi, para mí no valía nada, pero para el hombre que sabía de piedras, al otro día me mostró el valor de ella. Cuando la pulieron, cuando la hicieron, la dejaron, esa piedra que para mí no valía nada, valía miles de dólares. ¿Pero por qué? Porque él sabía, y Dios, fíjate bien, hizo en nosotros morada para que nos puliera el Espíritu Santo. Y el valor que nosotros tenemos, cada uno de sus hijos, es eminentemente grandísimo. ¿Por qué? Porque Él quiso morar en nosotros. El valor fue Dios que lo estableció. El reino de Él vino a establecerlo a nosotros porque somos especiales para Dios, ¿no? Muy seria. Háblanos. Otra de las cosas que también hay muchas personas que le decimos a Dios, Dios úsame, quiero que me uses. It's right. Y cuando llega el momento en donde Dios nos da instrucciones específicas, por ejemplo, ve y dile esto a tal persona, ¿no? Luego empezamos a razonar y tratar de salirnos o evadir lo que el Espíritu de Dios nos está incitando a hacer. Y luego decimos, Señor, no quiero que me uses de esa manera, no, úsame de otra. Porque no me gusta o por X razón, ¿no? Entonces es ahí también donde tenemos, Él es el dueño, Él sabe perfectamente Amen. bien lo que yo necesito, lo que la otra persona necesita, lo que todos necesitamos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿Sí? si nosotros decimos, Señor, estoy a tu servicio, tenemos que estar conscientes que Él es el que nos va a dar las instrucciones, ¿no? ¿Cómo si podemos comprenderlo dentro de un trabajo? Cuando voy y solicito un trabajo, estoy sometiéndome a lo que ese trabajo me va a pedir a mí que yo desempeñe, que yo haga. ¿Por qué? Por un intercambio de dinero. Entonces, cuando venimos al reino de Dios, a Dios le queremos decir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces, es ahí en donde tenemos que ser coherentes y decir, a ver, ¿con quién estoy hablando, no? Porque muchas veces, ¿por qué al patrón no le decimos, sabes que esto no lo quiero hacer, no? ¿Por qué? Porque hay algo de por medio. En el reino de nuestro Señor Jesucristo hay mucho más de por medio. Aleluya. Entonces, es ahí en donde tenemos que aprender a someternos a Dios y al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, fíjate que dentro del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, los que somos del cuerpo de Cristo, que tenemos vida nueva, el reino angelical, colaboran con nosotros de una manera impresionante. Amén. Porque no queremos entender cosas y ver cosas que no nos damos cuenta que en el reino espiritual se están edificando, haciendo para el futuro, el presente y el futuro de cada persona conforme el plan de Dios en su vida. Porque hablabas de, Señor, úsame. Los ángeles no van a hacer nada que no esté de acuerdo a lo que Dios diseñó. Amén. En cuanto una persona comienza a poner reglas en el reino de Dios, esa persona se está abriendo puertas, o sea, está en problemas. ¿Por qué? Porque nadie puede acondicionar a un rey, ¿no? Nadie puede decirle a Dios, no, pues sabes que pues no quiero hacerlo, sino que vemos tantos ejemplos en las, hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces la voluntad de Dios es el manjar de nosotros. Por ejemplo, ahorita hay personas que Dios te puede hablar de una manera que tú sabes que Dios a ti te habló, y tal vez sea algo no común para la comunidad donde estamos, pero cuando vean
que estás haciendo algo imposible, van a decir, ciertamente Dios le habló. Amén. Pero si tú no te atreves a creerle a Dios, ¿sí?, de una manera que esto cambie tu vida y vivir bajo sumisión, bajo autoridad. ¿Por qué? Porque a mí me han preguntado, pastor, ¿por qué no estás viajando? Y yo le digo, mi Señor, el que me puso a pastorear, no me ha mandado a viajar. Yo no quiero ir por ir. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Pues tal vez me la pase en el viaje, paseándome o haciendo cosas, pero estoy dejando de hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? En el tema de nuestro plan de hace muchos años, Dios me puso en mi corazón hacer una serie de libros cortitos, pequeños, que me reservo el nombre todavía porque lo tengo que registrar. Y resulta que este tiempo Dios nos capacitó con unos libros anticipadamente que no son de nosotros, para que nosotros nos diéramos cuenta de la magnitud de lo que es el reino espiritual. Porque esos libros trataban prácticamente de esto. Y que en español no existen esos libros. Y que si alguien nos está viendo de cualquier parte del mundo y está interesado en uno de ellos, es la persona del Espíritu Santo. El otro es el reino de Dios. ¿Cuál es el otro? Pues son muchos. Es una serie. Pero el último, el penúltimo. ¿O los que trabajamos? Sí, lo estoy hablando. Son el Espíritu Santo, el reino de Dios. Bueno, esos libros ubican a una persona para que sepa dónde está. Y si no está, aunque tengas 15 años en la iglesia, tengas la oportunidad de decir, no importa, este día voy a confesar a Jesús con mi boca y voy a pedirle al Espíritu Santo que venga a mí para que me guíe a toda verdad, ¿no? Nacer de nuevo. Hermano que me estás viendo, si tú no tienes vida espiritual y vas a una iglesia y crees que tienes vida espiritual, tú andas en la carne, con los sentidos. Tú no ejerces el tipo y naturaleza de fe que nace por el oír y el oír la palabra. Porque este tipo de fe es en el Espíritu. Yo veo personas repitiendo la palabra de Dios. ¿Es malo? No, no es malo. Pero no tienes autorización para ejercer la fe sin la vida espiritual. Necesitan nacer de nuevo. Mis hijos, dice la Escritura, son los que oyen. Entonces, si no ha nacido de nuevo un niño, ¿puede oír? Pues no. Pues no. Hasta que nacemos de nuevo, 2 Corintios 5:17, entonces podemos oír, entonces podemos ver, entonces podemos tener ayuda del Espíritu Santo. Por eso es bien importante que nosotros tengamos vida. ¿Algo tienes ahí? No, pues son los títulos de los libros. La vida del espíritu del creyente es La 1 y vida, 2. la vida del espíritu. La vida espiritual del creyente. La vida espiritual del creyente. 1 y 2. Fíjate nomás. Es la vida real de nosotros. Hay 2 tomos, el 1 y el 2. Conociendo el Espíritu Santo. Conociendo al ayudador, a la persona del Espíritu Santo. Y conocimiento del reino de Dios. Ay, no más. Conocimiento del reino de Dios. Yo los escogí esos 4 libros y me comprometí, nació de mi corazón y le dije al autor de los libros, dije, pastor, yo quiero trabajar en estos libros. Afortunadamente mi esposa es una tremenda intérprete y entre los dos trabajamos, ella con la interpretación del inglés al español y yo poniendo ¿qué se podría decir? La interpretación de lo espiritual, ¿no? Porque muchas veces se pierde el mensaje que se está hablando. Y yo quedé
tan emocionado y que ya empecé, como te dije, ¿no? Ya empecé el primero de los libritos que voy a hacer, y esos libritos van a ayudar a millones de personas a nacer de nuevo, a iniciar qué es realmente la vida de cristianos. Hay miles y miles, por eso tenemos tantas religiones, tantas ideologías. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice la Escritura, os guiará toda verdad. Entonces, ¿cuántas verdades tenemos si hay tantas ideologías? Eso es lo que hay. Son personas que no han nacido de nuevo. Pueden ser teólogos, pueden ser personas con títulos, pero no tienen vida en el Espíritu. Pues se llegó el tiempo de celebrar la Santa Cena, así que le invitamos a que tome su jugo de uva, su galleta, porque si no este hombre no termina. Y ahorita tenemos oración en vivo aquí en la Iglesia Ejército de Amor. 498 West Missouri, Phoenix, Arizona. En punto de las 7 de la tarde, así que los esperamos. No lo transmitimos por Facebook ni por ninguna canal. plataforma. Solamente oramos, es el tiempo de oración de la iglesia, y es algo muy bello, muy importante para mí la oración. Creo que una iglesia que no ora es una iglesia que no... Pero la iglesia que ora tiene personas de calibre, con porte, con carácter. ¿Por qué? El que ora, dice la palabra en lenguas, se edifica. Entonces quiere decir que cada vez nos estamos edificando, ¿no? Y llega un momento en que esa edificación, ¿sí?, tiene forma. ¿No han visto las estructuras que empiezan de repente y vemos puros palos ahí en las construcciones, ¿no? Dicen, mira, ¿qué ir a hacer ahí? ¿No? Ves puros palos. Pero cuando pasas, por lo menos aquí en Estados Unidos, que en un mes ya te hicieron un edificio y enorme, dicen, mira qué precioso edificio quedó, porque se edificó. Y luego vino el toque del Espíritu Santo, ¿no?, a lo que Dios está haciendo, y entonces suceden cosas que las personas que no creen comienzan a creer, ¿sí? Pero por lo pronto aquí estamos nosotros orando. Amén. Por Oramos. ustedes. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde por el honor y el privilegio, papá, que nos da de poder celebrar juntos la Santa Cena. Mi Dios, venimos delante de usted, Señor, pidiéndole perdón por toda actitud de nuestro corazón, por toda palabra hablada, Señor, incluso cada pensamiento, Señor, que no haya sido de edificación. Padre, oramos, oh Dios, pidiéndole perdón, papá. Oh, sí, Y en el nombre de Jesús Oh, invocamos la sangre del Cordero, esa sangre de Jesús de Nazaret que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, precioso Dios, por esa sangre preciosa. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que hoy es nuestro ayudador, Padre, que siempre está a nuestra ayuda, Señor, el llevarnos, oh Dios, siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria, Padre. Gracias, precioso Dios. Oramos para que haya un verdadero arrepentimiento, Señor, en nuestros espíritus, en nuestras almas, Padre, y dejar atrás, Señor, Padre, así como le dijo, Señor, a aquella mujer prostituta, vete y no peques más. Padre, así mismo, Señor bendito, dejamos atrás, Padre celestial, todo aquello que nos separa, Señor, y que no nos deja avanzar y disfrutar, Señor, de lo que está establecido en el reino, Padre, de esa herencia, Señor, que tenemos en Cristo Jesús, Padre. Gracias, precioso. Gracias. En el nombre de Jesús reciba usted toda la gloria y toda la honra. Oh, sí, sí. Aleluya. Gracias, precioso Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Padre, te damos gracias
porque nos permites realizar Thank you, Jesus. esta Santa Cena, Señor. Venimos a comer de este pan en memoria de ti. Gracias. Gracias por la palabra que es nuestro alimento. Gracias por ella. Gracias, Señor, porque tú eres la palabra. Sí, Señor. Gracias por hacernos partícipes de este gran evento. Thank you, Jesus. En tu nombre lo hacemos y te agradecemos el hacernos partícipes de ello. Puede comerlo. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, levantando esta copa, donde contiene, oh Dios, jugo de uva, la vid. Señor, nos has hecho Thank you. partícipes de esa redención que derramó su sangre para que nosotros viviésemos la vida nueva en ti. En tu nombre lo hacemos. Gracias, Señor, por poder beber de esta copa. Thank you. Puede beberla. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Aleluya. Gracias, querido hermana, hermano. Yo te invito a que extiendas este amor por el prójimo. Todos tenemos acceso a publicar en Facebook. Anímate a que tú puedas nada más pensar qué pasaría si en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país, tú compartieras esto. ¿Cuántas personas iban a que empezar a celebrar juntos con nosotros todos los martes 6:30 de la tarde? En hospitales, centros de rehabilitación, y está al alcance de nosotros. Yo veo que una persona quiere vender un producto y paga una cantidad de dinero y lo anuncia. ¿Cuántas veces nosotros vemos cantidades de inversión en cosas naturales y lo hacemos porque vamos a tener un beneficio? Dice la Escritura, hacer tesoros en el cielo. Y nosotros tenemos la oportunidad de que nadie te va a vigilar, nadie te va a decir, es tu corazón, es tu decisión, y es que tú siembres en el reino de Dios. Y aprovechar que tú lo estás haciendo porque amas a Dios y quieres que otros celebren junto con nosotros la Santa Cena. Amén. Recuerda que en punto de las 6 de la tarde todos los martes celebramos la Santa Cena, así que recuérdelo, póngalo en el calendario, día martes. Amén. Bendiciones, los amamos. Hasta pronto. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.